Que realmente piensa las cosas mucho tiempo antes, las elabora y las dice muy bien. Se llama Adrián Salvucci, está en Buenos Aires. Buenos días, Adrián, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. Bueno, vos sabés que hay dos temas que son fundamentales para conversar contigo, tanto de política nacional como de política internacional, porque de los dos sabés bastante. Pero la primera, vamos a la política nacional. En este mundo argentino, donde se dice que no hay tercera posición, vos acabás de dar una conferencia que habla de la tercera posición en el siglo XXI. ¿Cómo lo sintetizarías? Mirá, empiezo por decir que en realidad la tercera posición, yo soy lo suficientemente entrado en añitos para haber estado entre los peronistas, compañeros peronistas que en la Plaza de Mayo gritábamos ni yanquis ni marxistas, peronistas. Pero claro, era un mundo de la bipolaridad donde el mundo estaba prolijamente dividido, más o menos por mitades, más o menos iguales, entre Estados Unidos, Gran Bretaña y los aliados de Europa Occidental, por un lado, y la ex Unión Soviética y China por el otro, con lo cual podíamos decir, evidentemente no nos gusta ninguna de las dos alternativas. Y en lo que empecé haciendo en esa charla que dimos hace unos días aquí en Buenos Aires, es decir, en primer término entendamos que los precursores de una tercera posición, aunque no lo llamaron así, fue en Europa, en Italia y en Alemania en la primera mitad del siglo XX, cuando en definitiva lo que se hizo fue lo siguiente, dijeron, no queremos estar subordinados a los vampiros, buitres, usureros y los parásitos de Londres y de Nueva York, pero tampoco queremos estar subordinados a los insectificadores de Moscú, como decía Juan Perón. Y así se hizo esa tercera posición que después derivó en los países no alineados y se fumó un poco. Pero hoy en día ya no podemos decir eso, porque hoy en día lo que tenemos es un gobierno mundial que a partir de marzo del 2020 se instauró como un gobierno mundial privado. Lo que pasa es que como es privado mucha gente no lo identifica, que está impuesto por minorías muy pequeñas que tienen gigantesco poder, porque da la casualidad, y no entremos en cómo lo hicieron, que tienen sumas incalculables de dinero, y no solamente las poseen, sino que disponen de los elementos para canalizar ese dinero, de los bancos centrales. El dinero en sí está invertido ya hoy en cada vez menos grandes fondos de inversión, notablemente BlackRock, de Lawrence Fink y Vanguard, que no sabemos bien quiénes son sus jefes máximos porque es una entidad privada, pero privada que ni siquiera cotiza en bolsa. Entonces hoy la vasta mayoría de la humanidad hemos visto nuestras vidas decaer en todo sentido, laboral, político, seguridad en las calles, grandes problemas de la salud pública, militarmente, como están descubriendo los pobres ucranianos y como saben los palestinos desde hace ya demasiado tiempo, y aún los argentinos lo aprendimos con mucha dureza hace 40 años en Malvinas. Entonces, hoy una tercera posición implica despertar, entender quiénes son los que hoy realmente subyugan a la humanidad, agregarle a aquellos que más o menos se acomodan porque les viene bien acomodarse, sean individuos, sean instituciones y a veces hasta naciones enteras, y tomar una tercera posición entre los totalmente dormidos, que pacífica y sumisamente acompañan este sistema como diciendo, y no hay otra alternativa, por un lado, y los hacedores de este sistema, que es una minoría pequeña pero infinitamente poderosa, y tomar una tercera posición que hoy la palabra clave, con esto redondeo, la palabra clave para una tercera posición es por sobre todo gente lúcida y despierta, y no los satánicos que están imponiendo este mundo de un lado, y los dormidos que acompañan porque no llegan a ver lo que realmente está pasando, aunque esté pasando delante de sus propias narices. Adrián, vos sabés que hace poquito 3 primer ministros y presidentes de Italia, Alemania, Inglaterra, llegaron en tren a la capital de Ucrania. Llegaron en tren.
Es decir, todo eso no te da una sospecha de que algo raro hay en esta guerra de Ucrania. Bueno, absolutamente, porque los medios occidentales nos lo han presentado como si Ucrania hubiera sido violada, violentada, destruida catastróficamente por Rusia, que en realidad lo hizo por una razón geopolítica muy circunscrita a Rusia y a Europa Occidental, que a nosotros nos puede interesar porque es un tema geopolítico que tiene derivaciones mundiales, pero que a nosotros directamente no nos afecta. Es muy probable, yo estoy convencido que los medios occidentales han falsificado la información hasta el punto tal que han tenido el descaro de prohibir a prácticamente el resto del mundo, menos mal que a Argentina no, pero a buena parte a casi toda Europa Occidental, Gran Bretaña y Estados Unidos, de prohibirle escuchar la otra campana, porque en realidad yo estoy de acuerdo. A mí las imágenes que he visto sobre Ucrania, la mayoría de las cuales, tomemos por buenas que son reales, bombardeos sobre edificios, bombardeos sobre ciudades abiertas, las imágenes con un alto contenido de emotividad de la madre y el padre despidiéndose del nene que lo ponen en un tren para llevarlo lejos, como pasó en la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra con los bombardeos alemanes, la pobre viejita caminando entre los escombros, que realmente son civiles que están sufriendo y sufriendo mucho, pero los grandes medios occidentales vienen ocultando sistemáticamente hasta el día de hoy las raíces reales del conflicto de Ucrania, que no es tan buenos de un lado y malos del otro, sino que es mucho más pesado, y esos mismos medios que nos quieren hacer llorar y derramar lágrimas por los ucranianos, que se lo merecen seguramente, porque hay muchas familias que han quedado destruidos, niños, familias, etcétera, pero yo no recuerdo que hayan derramado las mismas lágrimas cuando fue la destrucción de Irak por parte de la OTAN, que dejó 1,5 millones de muertos, la mayoría civiles, o que estén derramando esas lágrimas por los pobres palestinos que hace más de 70 años que vienen siendo sistemáticamente humillados, sistemáticamente asesinados, se les ha robado su territorio, se les han robado sus propias ciudades y que han quedado condenados allá casi 4, casi 5 generaciones de estancamiento y de destrucción. Sí, me permitís, Héctor Ruiz te saluda. Hola, ¿cómo te va? Por otro lado, uno no puede dejar de decir también que si Ucrania sigue resistiendo es porque está alimentada militarmente por la OTAN. Claro, Héctor, acá hay una cosa que hay que decirlo así porque creo que es gráfico. Estados Unidos, que es la voz cantante de la OTAN, entendámoslo que la OTAN tiene una voz cantante determinante que le puede torcer el brazo a todos los demás miembros. Ese país se llama Estados Unidos de Norteamérica, y que Estados Unidos de Norteamérica, aparentemente, ya vamos por el cuarto y quinto mes en definitiva, ha tomado la decisión de luchar en esta guerra contra Rusia hasta el último ucraniano. Y es fácil tomar esta decisión desde Washington, inclusive tomarla desde Londres y tomarla desde la propia Unión Europea, aunque se sienten un poquito más incómodos porque el conflicto está ahí nomás. Están usando a los ucranianos de la misma manera como Francia e Inglaterra usaron a los polacos en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, donde le dijeron a Polonia, resistí a Alemania, que nosotros te vamos a ir a ayudar, si se pone feo te vamos a ir a ayudar, y cuando llegó el momento, ni siquiera le mandaron armamentos, la dejaron a Polonia sola, y Polonia colapsó en apenas 3 semanas de batalla militar con Alemania de aquella época. Están repitiendo exactamente lo mismo, y los paralelos, que son unos cuantos, son notables, y dicen que en realidad hay que aprender de la historia, pero pareciera que la amnesia histórica, impuesto por la falsificación histórica sistemática desde hace más de 70 años por parte de los buenos y democráticos aliados, ha hecho que se falsifique todo hasta tal punto que la gente ni siquiera atina a ver lo que está delante de sus propias narices, y ni siquiera le exige a los multimedios que cuente, aunque sea detalles, no digo de los últimos 70 años, no voy a ser tan audaz, de qué es lo que ha pasado para que Rusia reaccionara como reaccionó el 24 de febrero del 2022, luego de 30 años del colapso de la ex Unión Soviética, cuando la Unión Soviética en 1991 acordó, y te puedo dar los nombres directamente, George W. Bush padre y Gorbachev, Mikhail Gorbachev, por parte de la ex Unión Soviética, de que, por supuesto, el Pacto de Varsovia, que era el pacto militar
impuesto por la Unión Soviética a los países de Europa Central e internos, ese pacto militar, denominado Pacto de Varsovia, se disolvió en 1991. Uno hubiera dicho, bueno, que la OTAN haga lo mismo. No seamos tan pretenciosos porque llegado el caso Occidente ganó la Guerra Fría, pero por lo menos la OTAN, que en 1990 eran 12 países, y pasó a integrar la ex Alemania Oriental, que al unificarse con Alemania Occidental en la actual Alemania, pasó a integrar la OTAN. Bueno, eso lo toleró Gorbachov, pero con una promesa, que no se expandiera la OTAN hacia Oriente. Bueno, hoy la OTAN ya no son 12 naciones, son 30 naciones, y con 2 más que están esperando ahí haciendo fila, Finlandia y Suecia, y querían incorporar a Ucrania, y todos los misiles atómicos incluidos, no apuntan a Colombia o a Chile, apuntan a Rusia, con lo cual la incomodidad que sentía Rusia en la persona de Vladimir Putin es entendible, atendible, siempre y cuando se cuente la historia verdadera, aunque sea de los últimos 10, 15, 20 años. Sí, Adrián, yo creo un temita más, agregarlo de parte mía, tiene que ver con el protagonismo del presidente ucraniano, ¿no? No es cualquiera el presidente ucraniano, es una persona que no tiene formación política, es una persona que llega al gobierno siendo un artista, y eso habla también de una caída significativa de los roles políticos en toda Europa. Es parte de una crisis global, y una crisis que se termina manifestando en la calidad de la formación política de los dirigentes, que terminan arrastrando a sus países a una guerra. Absolutamente. Mirá, fíjate vos que lo que has dicho es una enorme verdad que afecta a Occidente mucho más que a Rusia, porque yo en este momento, honestamente, considero que uno de los pocos estadistas que existen en el mundo del 2022 es Vladimir Putin como estadista y como jefe de un equipo coherente para los intereses de Rusia. A lo mejor para los nuestros no, pero para los de Rusia sí. Vos fíjate un continente como fue, e inclusive voy a incluir Estados Unidos, que a lo largo de su historia, el caso de Inglaterra, aunque no me gustan los ingleses en lo más mínimo, pero que supo elegir a un Winston Churchill, una Francia que tuvo un héroe militar como Charles de Gaulle, una Alemania que llegado el caso en la posguerra dio un Konrad Adenauer, un Estados Unidos que llegó a tener un Dwight Eisenhower y un John Fitzgerald Kennedy. Fíjate lo que tienen hoy. Un maricón como Emmanuel Macron, un imbécil como Boris Johnson, un viejito gagá como Joe Biden, y evidentemente el señor alemán Gerhard Scholz no está ni remotamente al nivel de lo que estaba un Konrad Adenauer. Y ya que hablamos desde la Argentina, un país que le dio a nuestro pueblo un Juan Domingo Perón, hoy nos da a un degenerado, imbécil, inútil como Alberto Fernández, pero antes de él Mauricio Macri y antes de él Cristina. Adrián, terrible. Adrián, yo te hago la última pregunta rápido, porque Sí. coincido con todo lo que vos dijiste sobre el tema de la guerra. ¿Por qué Rusia no ganó ya? Más Rusia allá del ganó. tema del armamento que haya tenido el OTAN, y también sabemos que hay militares de la OTAN en Ucrania, luchando en Ucrania, ¿no? ¿Por qué no terminó con la guerra? Porque la te podría digo. haber ganado en 2 semanas. ¿Qué es lo que Te hay digo. atrás de todo esto? Te digo, en primer término, y esto si querés lo podemos hablar en un futuro, cuando a lo mejor se desarrollen un poco más los eventos. Yo tuve mis grandes dudas sobre Rusia, porque justamente el Foro Económico Mundial, en la figura de Klaus Schwab, en el 2017 dijo que uno de los que salió de la escuela de futuros líderes políticos estaba Vladimir Putin. Entonces ahí me entró grandes dudas, pero en los 4 meses que han pasado desde que empezó esta operación especial en Ucrania, como lo llaman ellos, fíjate vos que yo creo que Rusia está ganando, no voy a decir que ganó, está ganando, porque a nivel militar, por más que Estados Unidos le metan misiles, le regale todo lo que quiera a Ucrania, Rusia sigue siendo militarmente superior, igual si la guerra se amplía y es Rusia y China. Ahí no, Occidente realmente... Sí, está China va a aprovechar sobre Taiwán. Exactamente. O sea, ahí Ahora, se podría complicar todo más y la OTAN tendría que pelear en varios frentes, ¿no? y los quiero ver ahí, ¿eh? Y te digo esto porque sé que el tiempo es tirado en esto. Estados Unidos y la Unión Europea, que no quieren que esto realmente se transforme en una guerra militar total, porque ahí perdemos todos, decidió
colocar el eje del ataque en lo económico, ni siquiera te diría en lo económico, en lo financiero y lo monetario. Y le hizo esas terribles sanciones. Bueno, se dispararon en el pie, porque hoy el rublo vale 30 veces más, esto se revaluó de lo que valía antes de la operación en Ucrania, claro, por un lado. Y tienen recursos naturales y la posibilidad de colocarlos en todo el mundo, Rusia y China, mucho más que Estados Unidos, que por eso están sufriendo inflación, hiperinflación, problemas internos a los cuales no están acostumbrados, y los rusos generacionalmente están mucho más acostumbrados a esos esfuerzos que Estados Unidos, la Unión Europea y Gran Bretaña, que son continentes reblandecidos, degenerados, básicamente. Adrián, para despedirte y agradecerte tu aporte, ¿cómo puede hacer la gente para acceder a tu último libro? Mirá, te doy un correo electrónico porque yo soy una bestia con todas las redes sociales. Mi correo electrónico es arsalvucci@gmail.com. arsalvucci tal como suena, ARSAL de larga UCHI latina. Como mis libros están todos agotados lamentablemente en este momento, y lo que yo quiero es divulgar las cosas que he escrito los mismos, cualquiera que me mande un correo electrónico a arsalvucci@gmail.com, yo le mando en formato de libro digital mis libros, el que me pida, en forma totalmente gratuita. Muchísimas gracias y un gran abrazo, Adrián. Lo mismo digo para ustedes. Chao, muchachos. chau. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado.